Estamos con Ana María Yuba, una de las grandes escritoras argentinas. Es un placer y un privilegio que nos haga unos minutos para pasar por nuestro stand, el stand de Leamos de Infobae. Ana María, muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias a vos, muchas gracias a Infobae, encantada de estar aquí conversando. Y justamente una autora que tenés un recorrido, podríamos decir, por todos los espacios de la literatura, porque empezaste muy joven publicando ganando un premio a los 16 años con poesía, pero a partir de allí todo un desarrollo que pasó por el cuento, la novela, inclusive el ensayo y el microrrelato, ¿no? Que es generalmente donde uno pone a Ana María Yuba como uno de los grandes nombres de la literatura hispanoamericana, no solo argentina. ¿Cómo es ese proceso de ir ingresando a distintos espacios? Porque me imagino que hay una cuestión de arrastre que tiene que ver con la obra que terminás de escribir y con la que viene preferís hacer un corte y por eso tiene que ver esta cuestión de ir cambiando o es una necesidad más personal, más interior de contar las cosas de manera diferente. Sí, hay muchas razones. Hay muchas razones, algunas tienen que ver con cuestiones que son completamente extraliterarias. Por ejemplo, las dificultades para publicar. Yo empecé, en realidad, escribiendo microrrelato. Pero ¿quién me iba a publicar? ¿Quién iba a publicar un libro de microrrelato de una autora desconocida? Eso no sucede. Bueno, entonces así fue como pasé al cuento, escribí un libro de cuentos, descubrí que también es muy difícil publicar un primer libro de cuentos para una autora desconocida. Bueno, y escribí una novela y me presenté a un concurso con mi primera novela que se llamó Soy paciente y gané el primer premio de un concurso de Editorial Losada, que en ese momento fue muy importante porque era el primer concurso literario que se hacía durante la dictadura. En el año 79 se hizo ese concurso. En el año 79 hubo dos concursos literarios, uno de Coca-Cola, que ganó Fogwill, y otro fue este de Editorial Losada, que gané yo con mi novela Soy paciente. Y así pude empezar a publicar. Así que bueno, ya solo, digamos, por un afán extraliterario como es el de publicar, y que no tiene nada que ver con la literatura, pero bueno, fui pasando del microrrelato al cuento, a la novela. Y justamente los microrrelatos son un género muy especial, ¿no? Porque generalmente cuando se habla del cuento se habla de esta cuestión de las palabras justas, ¿no? De no irse por las ramas, si querés, por la tensión, para mantener el lector justo, que quizás en la novela muchas veces eso no sucede, uno tiende a extenderse por otros derroteros, pero el microrrelato es aún más comprimido. ¿Cómo es ese trabajo? ¿Cómo llegas a escribirlo? ¿Cuál es el proceso? Bueno, para empezar hay que decir que en Argentina tenemos una fuertísima tradición de microrrelato, porque todos nuestros grandes autores, nuestros grandes maestros, que son cuentistas en la Argentina, han sido autores de microrrelato. Borges, Cortázar, Bioy Casares, De Nevi, todos ellos escribieron microrrelato. Y a mí me gustaban muchísimo los microrrelatos que escribían estos autores. De hecho, Borges y Bioy Casares son los autores de la primera antología de microrrelato que se publicó en América Latina, que son los cuentos breves y extraordinarios. Y bueno, entonces yo empecé a escribir, bueno, dime lo que lees y te diré lo que escribes. Yo leía mucho microrrelato y me dieron ganas de escribir microrrelatos. Lo hice, pero bueno, también leía mucho cuento y también leía mucha novela, ¿no? O sea, y yo tenía ganas también de incursionar en esos otros géneros. Ahora, ¿cómo hace uno para escribir un microrrelato? Bueno, primero esto, ¿no? Hay que leer muchos microrrelatos y hay que leer microrrelatos de los grandes autores, de los más brillantes y más geniales, que para mí ni siquiera está en América Latina ni en España, porque hay toda una discusión entre España y América Latina acerca
dónde nació en realidad el microrrelato. Para mí el gran microrrelatista del siglo XX es Kafka, a quien yo, bueno, por supuesto, mucho admiro y mucho admiraba también en ese momento. Y después me pasó, hubo otra circunstancia, que es, yo en esa época trabajaba en publicidad, porque yo trabajé 15 años como redactora creativa, y un día cayó en mis manos una colección, porque que tenía un compañero de trabajo, que era escritor también, Ramón Plaza, me cedió su colección de la revista El Cuento. El Cuento era una revista mexicana, dirigida por un escritor mexicano, Edmundo Valadez, que publicaba muchos cuentos de toda América Latina y España y también de distintas partes del mundo en hermosas traducciones, y también publicaba microrrelatos de una cantidad de autores latinoamericanos de los que yo ni había oído hablar, que estaban escribiendo en ese momento. Y bueno, y publicaban en la revista El Cuento. Y en la revista El Cuento tenía un concurso permanente de cuento brevísimo, porque no se llamaban microrrelatos, ni minificciones, ni nada. Se llamaban así, cuentos brevísimos. Entonces yo empecé escribiendo cuentos brevísimos para eso, para presentarme al concurso de la revista El Cuento. Era una forma de un diminutivo, ¿no? Un cuento que no es cuento de alguna manera. No tenía por ahí quizás el carácter que tiene hoy, ¿no? Como un género con sus particularidades. Claro, se consideraba una especie de subgénero del cuento. Y hoy se lo considera un género aparte. Ese fue el gran cambio que hubo en el microrrelato en los últimos 30, 40 años, que no fue en la producción de microrrelatos, sino fue un trabajo de la crítica. La crítica descubrió que había un género nuevo que se adscribía al cuento y que en realidad no eran cuentos, era otra cosa. Y entonces, bueno, se encontraron, fue un descubrimiento tipo Colón, se encontraron con un continente totalmente listo para ser descubierto y sobre el que nadie había escrito nada, y entonces, bueno, decretaron que el microrrelato era un género nuevo, empezaron a discutir acerca del tema del nombre, que todavía no se solucionó, y empezaron a producir una cantidad de crítica acerca del microrrelato y bueno, digamos, todo eso le dio mucho impulso al género. Por lo menos sabemos que ya no es un cuento brevísimo. En eso estamos de acuerdo. Sí, la verdad te digo sinceramente, a mí me da exactamente lo mismo. Si es un cuento brevísimo, no es un cuento brevísimo, si le llama microrrelato, minificción, microficción, hiperbreve, en fin, tiene 1000 nombres hoy y a mí me da igual. O sea, tienen que ser buenos, eso es todo, que sean buenos textos. Y salvando, digamos, la extensión, ¿no? Porque el microrrelato es un poco más extenso. Sí. ¿Cuál es la relación, o quizás vos como lectora, que tiene con el haiku? ¿Hay alguna conexión? Ah, bueno. Y el haiku es como el microrrelato de la poesía. De hecho, estoy escribiendo un libro de haikus ahora. Sí, que quizás salga el año que viene, porque ya hace muchos años que estoy trabajando en el género. Sí. ¿Ese es el próximo libro, entonces? No, el próximo libro es un libro de cuentos que va a salir este año. Un libro de cuentos, no de microrrelatos, cuentos normales, digamos así, de tamaño normal, que también es un género que adoro, que me gusta muchísimo, y que va a salir en septiembre, lo va a sacar MC Planeta. Generalmente tus libros tienen un hilo, ¿no? Hay como un tema por el que vas bordeando y vas ingresando de distinta manera. ¿Este próximo libro tiene que ver con eso? ¿Hay un tema en específico en el que te gustó entrar? No, vos sabés que en mis libros de cuentos no pasa tanto eso. Eso pasó, o digamos, lo logré en los últimos 2 libros de microrrelatos, que uno se llama Fenómenos de Circo y trata todo sobre el circo, y otro se llama La Guerra y el tema es, como su nombre lo indica, la guerra. Pero en mis libros de cuentos los cuentos son muy diferentes unos de otros. Y esto va a pasar en el próximo libro también. Y es un poco problemático, no es lo que está de moda hoy. Hoy lo que, digamos, funciona y de alguna manera los lectores esperan es que en los libros de cuentos los cuentos tengan relación entre sí y que haya una unidad de tema o de
sentido o de estilo o forma de contar. Y en mi caso, a mí me gustan las sorpresas. A mí me gusta que un libro de cuentos me sorprenda con cada cuento, que los cuentos sean muy diferentes unos de otros y que verdaderamente no saber qué es lo que qué es lo que me espera cuando empiezo el próximo cuento. Y mis libros de cuentos son así, porque uno siempre está tratando de escribir el libro que le gustaría leer. Y bueno, digamos, también es un poco problemático. Por eso quizá tengo problemas para encontrar el título de este libro. Un título que de alguna manera abarque todas esas diferencias que hay entre los cuentos. Muchas veces los títulos son el nombre de un cuento en particular, ¿no? A veces son el nombre de un cuento, pero no encuentro acá un cuento que tenga un título que me guste para el libro. Tengo muchas dudas. Y después ahora uno tiene la posibilidad de buscar en Google y asegurarse de que no exista ya muchos libros con ese, porque creo que ya todos los títulos se usaron, pero que no Están todos tomados. Que aunque sea no haya muchos libros con ese título. Y yo creí que tenía uno, que era La chica cactus, y dije, ya está, ¿dónde? No va a haber otro libro que se llame La chica cactus. Y lo busqué en Google y resulta que hay una escritora popularmente conocida como La chica cactus, que es una escritora bastante conocida, que tiene un blog que se llama La chica cactus. Ya está. Y ya tengo que ponerme a buscar otro título. No sea cosa que recibamos una carta de documento por una confusión tan nimia, ¿no? Claro, seguro. Y recién comentabas que es verdad esto que decís, que hay como un fenómeno del libro de cuento tematizado, ¿no? Aunque muchas veces no haya una conexión entre un cuento y otro, sí hay una cuestión, ¿no? que los va bordeando a todos. ¿Por qué crees que se genera este tipo que de alguna manera también podría llamarse como una novela, ¿no? En un punto. La cuestión de que siga el hilo. Sí, hay algunos libros que construyen un relato, en los que incluso se repiten personajes y que no son 100% libros de cuentos. Digamos, cada uno de los textos es independiente, funciona como un cuento, pero al mismo tiempo crean un relato general. Yo creo que eso tiene que ver con el lugar preeminente que ocupa hoy la novela. Los lectores hoy tienen ganas de leer novelas más que de leer cuentos. Si vos vas a la lista de bestseller, no vas a encontrar muchos libros de cuentos. A veces se da alguno, se da la maravilla de que hay un libro de cuentos que entra en la lista de bestseller, pero no es lo normal. Lo normal es que lo que la gente lee son novelas. Por eso a veces me dicen, claro, el microrrelato es el género de esta época donde la gente tiene poco tiempo para leer, entonces prefiere cosas cortitas. Y yo les digo, no, es al revés. Miren la lista de bestseller, a ver cuántos libros de microrrelatos se encuentran. En este tiempo, donde la gente tiene poco tiempo para leer, prefiere una novela de 1000 páginas, en la que entra, conoce el código, se entera más o menos cómo viene la mano, quiénes son los personajes, en qué época sucede, entra en ese código y después puede entrar y salir en cualquier momento con relativa facilidad, porque está siguiendo el hilo de la novela. En cambio, con un libro de microrrelatos pasa un poco lo mismo que con un libro de poesía. Cada vez que uno termina un texto, tiene que empezar otro del que no sabe nada. Tiene que volver a hacer el esfuerzo de enterarse, dónde está, qué pasa ahí, y cuando lo empieza a entender, se terminó. Así que un libro de microrrelatos es un pequeño esfuerzo más que una novela. Así como quizás un libro de cuentos da un poquito más de trabajo que una novela. Entonces no me quiero imaginar lo que va a ser un libro de haikus en cuanto al esfuerzo. Un libro de haikus, sí, pero un libro de haikus
como cualquier libro de poesía, ¿no? Porque con cualquier libro de poesía pasa eso también. Los poemas en términos generales son breves. Y bueno, y cada vez que se termina uno, bueno, hay que hacer todo el esfuerzo de entrar en el siguiente. ¿Y por qué los haikus? ¿Es un regreso un poco a esto que hablamos al principio, a tus orígenes con la poesía, a esa relación? Mira, los haikus porque me piace. Porque me gustan los haikus, me gusta leer haikus. Entonces, bueno, me dieron ganas de escribir también y dije, bueno, voy a probar a ver qué pasa. ¿Qué es lo que puedo hacer en ese? Me encanta la exigencia de la forma. Los haikus tienen 17 sílabas separadas en 5 en el primer verso, 7 en el segundo verso, 5 en el último verso. Así suman las 17 sílabas. Es completamente arbitrario lo de las 17 sílabas, porque los haikus originales están escritos en japonés, que es un idioma completamente distinto del castellano, donde no hay exactamente sílabas, sino un efecto sonoro que se llaman moras, que no sé bien lo que son, porque yo no sé japonés. Entonces la decisión de convertir eso en esas 17 sílabas del español, donde además las sílabas tienen otro valor de significado. Yo no sé si en Japón las palabras son muy largas o son muy breves. Por ejemplo, en inglés, los haikus en inglés son relativamente fáciles en comparación con el español, porque en inglés hay muchas palabras muy, muy breves. Es muy común encontrar monosílabos. Uno puede tener en 17 sílabas, puede haber 17 palabras. En español es muy raro que suceda eso. Esa misma arbitrariedad, digamos, ese decidir, bueno, van a ser 17 sílabas y así, me encanta, me divierte muchísimo y me encanta tener que verme obligada a escribir dentro de ese marco, ¿no? Con ese rigor. ¿Es como un desafío mental de alguna manera? Es como un desafío mental, sí, seguro. ¿Cómo sí. puedo comprimir más aún esto y que tenga cierta poesía? Porque además... Y además que tenga poesía. Claro, y tiene que tener un cierto contenido. Muchas veces, claro. Generalmente, el haiku es muy metafórico, ¿no? No, todo lo contrario. El haiku original no acepta la metáfora, con lo cual lo hace más difícil todavía. Y es muy importante la relación con la naturaleza. Y incluso preferiblemente debería tener que ver con la estación del año. Bueno, yo soy muy de ciudad, soy un bicho de asfalto, mucho con la naturaleza no me llevo. Pero bueno, la verdad es que ya hay una tradición de haikus en español con Octavio Paz, con Tablada, que fue el primero que importó el haiku en español, un escritor mexicano, con Borges, que tampoco respetó mucho esa cuestión de la naturaleza y las estaciones del año. Entonces, bueno, uno puede darse el lujo de escribir haikus que tengan, digamos, que no tengan esa alta exigencia japonesa de la relación con la naturaleza y demás. Incluso los textos de 5, 7 y 5 sílabas que tienen relación con las personas, con los seres humanos y con sus vidas y con sus problemas, no se llaman haikus sino senryus. Hay haikus de Borges que son maravillosos. Hay uno que me encanta, por ejemplo, que dice: la vieja mano sigue trazando versos para el olvido. Bueno, quizás no sea un haiku. Quizás un maestro japonés no lo consideraría un haiku, pero es maravilloso. Bueno, la literatura es un poco también a veces transgredir, ¿no? Transgredir claro, las normas. Por supuesto, Si no, seguro. Estaríamos escribiendo o estarían escribiendo el mismo libro hace miles de años. Seguro. Entonces, lo tuyo no va por el lado de la naturaleza, sino quizás de tus propias experiencias, de lo que observás. De todo. ¿O es algo que digamos que, como esta cuestión que tenemos, ¿no?, tan romántica de la inspiración, que es lo que surge y a partir de eso creás?
o hay una idea básica sobre la que querés escribir? No sé de dónde va a salir el próximo haiku. Puedo explicar de dónde salieron los que ya escribí, pero no sé de dónde va a aparecer el próximo. Bueno, pero en fin, a mí me gustan todos los géneros. También escribí muchas novelas y en realidad, como pasa en todo el resto, como te decía, los lectores tienen más ganas de leer novelas que de leer otros géneros. Y de hecho, por más que yo sea conocida como la reina del microrrelato y, digamos, tenga un nombre en Hispanoamérica como autora del microrrelato, lo que verdaderamente mis lectores han leído más son mis novelas. Justamente, digamos, has tenido algunas novelas que te han encasillado en algunos puntos que no te ha gustado demasiado eso. ¿Te ha costado, ya te pudiste sacar el mote de la escritora erótica o todavía no? Sí, imagínate, hace 40 años que salió Los amores de Laurita. Y hoy, ¿cómo te definirías como escritora? Dentro de esto que hablamos, tantos géneros, porque también no nombramos la literatura juvenil, la literatura infantil, sobre el que también has escrito, ¿no? Claro, escribí y escribo muchísima literatura infantil. De hecho, yo vivo de la literatura infantil, porque mis libros para adultos no son libros de tanta venta. Yo no soy una autora bestseller. Y en literatura infantil sí. En literatura infantil realmente mis libros se venden mucho, se usan mucho en las escuelas en toda América Latina y en España. Así que como autora infantil me va muy especialmente bien. Decías, escribimos lo que leemos. Me imagino que sos también entonces una lectora de literatura infantil en general, de una manera, No tanto como debería. No. Tengo, por supuesto, mis grandes amores, ¿no? Roald Dahl y Michael Ende con La historia interminable. Y adoro la literatura tradicional, los cuentos tradicionales y las leyendas y los cuentos populares. Y he leído una enorme cantidad de cuentos populares de muy diferentes países y culturas. Cuando digo cuentos populares quiero decir anónimos de transmisión oral, ¿no? Tipo Caperucita, Blancanieves, pero bueno, hay muchísimos, ¿no? Ana María,